es muy reciente el conocimiento de los caminos que esta microbiota intestinal está desarrollando para explicarnos qué está pasando, por ejemplo, con la diabetes tipo 2, con la obesidad, con el Alzheimer, con el Parkinson, con la artritis reumatoidea, la historia de la medicina. Es uno de los descubrimientos más importantes a los cuales estamos sorprendidos. Lo que tenemos que consumir son 30 verduras distintas en una semana. No le estamos dando a los gérmenes la cantidad de alimentos que necesitan para que cuiden de nuestra salud. Buenos días, yo soy la doctora Lasta, soy bioquímica, especialista en inmunología clínica en el Hospital Durán. Soy asesora científica de la Asociación Celíaca Argentina y soy docente del programa del ProEco de Fundación desde el momento en que empezó, así que unos cuantos años. Hoy nos compete un tema que ha cambiado la historia de la medicina. Es uno de los descubrimientos más importantes a los cuales estamos sorprendidos. Cuando nosotros creíamos que el intestino estaba lleno de bacterias, hongos, parásitos, era una contaminación, realmente se ha convertido en un órgano que a veces pesa entre 500 y 800 gramos. O sea, un órgano que está incluido dentro de otros órganos de nuestro cuerpo, como si fuera el pulmón o como si fuera el riñón. Hace muchos años que ya se sabe que esta microbiota intestinal participa de la fisiopatogenia de algunas enfermedades gastrointestinales. Sin embargo, es muy reciente el conocimiento de los caminos que esta microbiota intestinal está desarrollando para explicarnos qué está pasando, por ejemplo, con la diabetes tipo 2, con la obesidad, con el Alzheimer, con el Parkinson, con la artritis reumatoidea, como con el insomnio, que también voy a decir 2 o 3 cosas, con el estrés, con las emociones, con todo lo que nos ocurre en el sistema nervioso central. Eso se comunica en el eje intestino-cerebro. Pero a partir del descubrimiento de la microbiota, ese eje se ha transformado en eje microbiota intestino-cerebro, en donde la microbiota intestinal participa con funciones conductuales, fisiológicas y un montón de explicaciones de qué es lo que nos está pasando cuando la microbiota funciona mal, qué es lo que nos pasa en la cabeza. ¿Por qué tenemos ansiedad? ¿Por qué tenemos nervios? ¿Por qué no dormimos? Todo eso tiene que ver con la microbiota. La microbiota está en todo el organismo y se comunica de un lado al otro. Del intestino se comunica al pulmón, a la piel, al aparato urinario, al aparato genital y sobre todo a la boca. Estamos en un periodo en donde la enfermedad periodontal es la que inicia el desequilibrio de la microbiota intestinal. Cuando esa microbiota intestinal se desconecta, ya no tenemos más homeostasis. ¿Qué necesitamos para tener homeostasis igual salud? Necesitamos un sistema endocrinológico, un sistema inmunológico que se comunican entre ellos, o sea, el 80% del sistema inmunológico está en el intestino. Cuando se comunica con el sistema endocrinológico, eso produce homeostasis. Esta homeostasis se estudia ahora en una ciencia nueva que también nos está cambiando la idea de la fisiopatogenia de todas estas enfermedades, que se llama
psiconeuroinmunoendocrinología. Cuando esa psiconeuroinmunoendocrinología funciona bien, vamos a tener salud. Cuando hay un desbalance de psiconeuroinmuno, vamos a tener la enfermedad. Todas estas enfermedades que yo he nombrado recién, estas patologías que a veces son de origen gastrointestinal, otras veces son neurológicas, otras veces son psiquiátricas, otras veces son del aparato locomotor, tienen dos actitudes en el momento de la disbiosis. La disbiosis, ¿qué es? Es lo que le ocurre a la microbiota cuando hay más cantidad de bacterias patogénicas que bacterias que nos ayudan en la salud. Esa disbiosis nos lleva entonces a entender un montón de cosas. Cualquiera de estas patologías tiene dos membranas que funcionan juntas y el desequilibrio de esas membranas es lo que produce la enfermedad. La primera membrana es la membrana intestinal. Cuando esos enterocitos que forman la membrana intestinal, que tienen que estar pegados, se separan porque hay un aire en el medio que se llama tight junction, por ese lugar entran un montón de antígenos alimentarios, entra el gluten para determinar la celiaquía. O sea, entra al torrente sanguíneo todo lo que no tiene que entrar. Cuando esa membrana intestinal funciona mal, el sistema inmune reacciona. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de gérmenes que el sistema inmunológico no conoce, contra los cuales tiene que actuar, y en esa actuación del sistema inmunológico se liberan citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas proinflamatorias desarrollan un estado inflamatorio sistémico de tal manera que esas citoquinas producidas en el intestino van a cruzar la barrera hematoencefálica, entrando al cerebro, a la microglía del cerebro y produciendo patologías como el Alzheimer, el Parkinson y todo lo demás que nos ocurre sin tener esas patologías. Ansiedad, depresión, todo eso es porque las citoquinas del intestino cruzan la barrera hematoencefálica. Esta microbiota tenemos que cuidarla. Tenemos que cuidarla. Cada cual somos responsables de las patologías que pueden aparecer si no cuidamos nuestra microbiota. ¿Cómo cuidamos la microbiota? Con nutrición, con dieta. Las dietas ancestrales, por ejemplo, de las eras de hace muchísimos años, tenían una variedad muy importante de géneros y de especies. ¿Por qué? Porque ellos consumían las bayas de los árboles y los animales que cazaban. Esa variedad de bacterias fue disminuyendo hasta nuestra época, en donde estamos en una economía industrializada, en donde aparecen y emergen un montón de patologías que tienen que ver con la industrialización, las vacunas, las cloacas, el consumo de agua no potable, todo eso tiene que ver con la aparición de estas patologías, ¿no? Como la aterosclerosis, el derrame cerebral, también cómo ha crecido el Alzheimer, cómo ha crecido el Parkinson, que aparece a edades mucho más tempranas, y ni hablemos del autismo, ¿no? El autismo y todas las enfermedades de los trastornos del espectro autista, el Tourette, todas esas enfermedades han aumentado. Entonces, después de la dieta ancestral de nuestros ancestros, tenemos que elegir qué dieta vamos a consumir para cuidar la microbiota. Si yo hago una dieta occidental como la que estamos haciendo ahora nosotros, vamos todo mal. Alta en hidratos de carbono,
altas en proteínas, pero proteínas malas, no proteínas buenas. Y esto es a lo que tenemos que apuntar, ¿no? Después de la dieta occidental, que es la nuestra, tenemos la dieta de la longevidad, de los lugares que se llaman lugares azules, donde la gente vive 102, 105, 110 años. ¿Qué hace? Tienen su propia huerta, tienen sus propios animales, no hay contaminación cruzada, por eso pueden vivir esa cantidad de años. También podemos elegir la dieta cetogénica, que es muy alta en proteínas y muy, muy baja en hidratos de carbono. Lo que tenemos que consumir son 30 verduras distintas en una semana. 30 verduras distintas en una semana. Eso es lo que nos da la cantidad de fibra que alimenta los microbios que están en el intestino. Esa cantidad de fibra se llaman prebióticos. Elijan ustedes las verduras que quieran, pero cuéntenlas, son 30 por semana. Y la cantidad de gramos que tenemos que consumir tendría que estar entre 30 y 50 y consumimos de 15 a 20 gramos. O sea, no le estamos dando a los gérmenes la cantidad de alimentos que necesitan para que cuiden de nuestra salud. Piensen eso cada vez que van a un McDonald's. En Latinoamérica, 1 de cada 3 adultos es obeso y el 20% de los adolescentes entre 12 y 18 años son obesos. Ya sabemos a qué se debe esa obesidad. Es un descontrol de la microbiota intestinal. ¿Por qué? Porque cada una de las especies de la microbiota necesita alimentarse de una cosa distinta. Si yo tengo un adolescente, hamburguesa, papas fritas, su microbiota tiene muy poca diversidad y aumenta de peso. ¿Cómo estudiamos esta microbiota? La estudiamos por medio de técnicas de metagenómica que nos van a detectar los exomas y los genomas del ácido desoxirribonucleico de cada una de las bacterias que tenemos en el intestino. ¿Cuáles son estas ómicas? La genómica, que nos va a decir qué posibilidad tenemos de tener alguna enfermedad desde la genética. La transcriptómica nos va a decir qué respuesta tienen nuestros genes a cada uno de los alimentos. Y la más importante, la fármaco-microbiómica. ¿Qué es eso? ¿Qué es la fármaco-microbiómica? Es lo que nos explica por qué, por ejemplo, 2 pacientes con cáncer, uno responde a la medicación y el otro no responde a la medicación, siendo la misma medicación, el mismo cáncer y en la misma dosis. ¿Quién mueve eso? Lo mueve la microbiota, va a decidir si esa medicación actúa o no actúa sobre ese cáncer. Hay cosas muy nuevas sobre la microbiota. Por ejemplo, en el mundo toda la gente duerme 6 horas o menos. ¿A qué se debe eso? A una disbiosis de la microbiota. Entonces, microbiota e insomnio, y la microbiota dosifica la vigilia del sueño. Entonces, microbiota e insomnio. Microbiota y después lo que está invisible dentro del mar y que sabemos que ya lo tenemos en todo el cuerpo, y son los microplásticos. Los microplásticos en este momento son la alteración más grande de la microbiota. Tenemos microplásticos, bueno, en todos lados, desde las cremas de la cara hasta todo lo que se les ocurra, tenemos microplásticos de 1 a 5 milímetros. Otra de las alteraciones, además del insomnio, sería, bueno,
la calidad del sueño, que también está relacionado con una microbiota sana. Hay patologías también, por ejemplo, cuando esa microbiota se distorsiona y estamos enfrente a una disbiosis, tenemos otro de los nombres que tanto el gastroenterólogo como el clínico le dan al paciente como diagnóstico, y es el famoso SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. O sea, cada una de estas patologías tendrían que tener médicos especializados en el tema. Y la microbiota, o por ejemplo, dar probióticos, prebióticos o especialmente psicobióticos que actúan directamente sobre síntomas del sistema nervioso central, sería una especialidad médica que se dedica a eso, a cuidar nuestra microbiota. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros mientras tanto? Comer fermentados. ¿Cuál? El yogur, el kefir, que es una comunidad ecológica de bacterias. Podemos comer el kimchi, que es un fermentado de la soja. Podemos comer chucrut, que es un fermentado del repollo. O sea, todos los días tenemos que comer fermentados. Abrimos la heladera, fermentados en los vasos. Los pueden hacer ustedes o los compran. Pero todos los días tenemos que tener una consumición de fermentados. Y además, todos los días tomar sustancias que son antiinflamatorias, como por ejemplo la cúrcuma y el jengibre. Tenemos que tener en la heladera un té de cúrcuma y jengibre, pimienta y canela, y eso es lo que tomamos de líquido durante todo el día, y nuestra microbiota súper contenta. Bueno, podríamos hablar mucho más de la dieta, pero fundamentalmente las cosas que les he dicho es lo que está científicamente comprobado, que alimenta la microbiota y mantiene la microbiota en un estado de eubiosis, o sea, una microbiota normal que va a hacer que nuestro sistema inmunológico no reaccione a la presencia de gérmenes extraños y no nos lleve a una patología.